Bienvenidos a este segundo capítulo, segundo programa, no sé, segundo podcast de mi canal de YouTube. Y el día de hoy no estoy solo, estoy con mi querida, mi amada esposa, mi amiga, mi compañera, con quien hemos pasado, ¿cuántos años ya? 10 años. 10 años juntos, 9 años de matrimonio. Otro día podemos contar la historia a todos de cómo nos conocimos. La historia de amor. La historia de amor de esta pareja. Bien, estamos grabando hoy y tengo a mi compañera como invitada, no sé, parte de este capítulo, del segundo capítulo. Gracias a todos quienes le dieron me gusta, a todos quienes comentaron, a todos quienes compartieron también. Y si te gusta el contenido, puedes suscribirte, puedes dar un me gusta, puedes ahí comentar o lo que sea. Va a ser de mucha ayuda y poder llegar con el mensaje a más personas con lo que queremos transmitir. Así que bien, ¿cómo estás? ¿De feliz de estar conmigo, no? Sí, obviamente, obviamente. Bien, muy feliz y bueno, agradecida por la invitación que mi esposo me hace. La invitación en su propia casa. En mi casa, claro. Y bueno, tú siempre quieres que seamos parte de esto y que caminemos también juntos en lo que el Señor quiere. Así que, bueno, estamos aquí para colaborar y para que esto sea de bendición para todos. Bien, y estamos en vivo y despertó nuestra bebé más pequeña, que va a estar con nosotros también, parece, en este capítulo. Uh-huh. Pero ella va a estar acá con nosotros, no hay problema. Bien, vamos a hablar hoy día de un tema que tiene por título Conejos que nadan y pájaros que corren, conejos que nadan y pájaros que corren. Leía un cuento el otro día que me llamó mucho la atención, un cuento de niño. ¿Te cuento el cuento, Rebe? Bien, quiere que le cuente el cuento. Había en la selva animales, conejos, habían pájaros, ardillas, y también habían pájaros, conejos, ardillas, y el otro, se me olvidó el otro animal que había del cuento. Eran peces. Y tenían que llegar a un acuerdo porque iban a entrar a la escuela. Todos los animales. Y fueron a la escuela, se pusieron de acuerdo y dijeron cuál es la materia, puede decir, más importante para el animal. El conejo era correr, uh-huh. El pez nadar, la ardilla era trepar por los árboles y todo eso, y el pájaro volar. Entonces dijeron, yo creo que todos tenemos que aprender todo. Y así fue como comenzaron en la escuela a aprender de todo. Pero se dieron cuenta que no podían porque el pájaro no podía nadar. Uh-huh. Y el conejo, al momento de nadar, se ahogaba y casi se muere. Entonces se dieron cuenta que cada uno era bueno en su disciplina. El conejo era extraordinario corriendo, el pájaro era extraordinario volando, la ardilla era extraordinaria trepando los árboles y el pez era extraordinario nadando. ¿Por qué esto y cuál es el fin de esta historia? Darnos cuenta que dentro de este ambiente cristiano, dentro de del servicio en la iglesia, de servir en una comunidad, de hacer iglesia, cada uno cumple un rol específico y cada uno tiene una tarea que realizar, pero muchas veces queremos abarcar, uh-huh. Queremos tomar todos los frentes, se puede decir, todos los servicios dentro de la iglesia, y ahí es cuando nos damos cuenta que quizás yo no sé volar, pero me están obligando a aprender a hacer algo que no estoy capaz de hacer. Y muchas veces nos frustramos y sentimos cómo nuestra vida no crece porque estamos en el lugar, o en la tarea equivocada, más que en el lugar, porque en el lugar podemos ser de influencia, podemos ayudar. Sí, podemos hacer muchas cosas, pero no podemos ejercer todas o abarcar todas las tareas dentro de este servicio en la iglesia. Claro, yo también, por ejemplo, he podido ver que queremos también a veces saltarnos esos procesos de aprendizaje y, no sé, a veces estos procesos nos ayudan a madurar, a crecer, pero ¿qué pasa cuando tomo a lo mejor una función en la cual no estoy lista para poder hacerlo? Uh-huh. No estoy madura en este ministerio que a lo mejor quiero ejercer.
¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo, con el ministerio? Porque nos frustramos, ¿cierto? Cuando hacemos algo y no nos sale, nos frustramos y claramente a veces no estamos preparados. Entonces nos adelantamos a los procesos. ¿Por qué nos adelantamos a estos procesos muchas veces? Claro, yo creo que lo primero que debemos entender es lo que el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Corintios, que dice en 1 Corintios capítulo 12, 4, 6, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades. Estamos claros, hay distintas capacidades, distintos roles, pero todas ellas las del mismo espíritu, todas ellas las da el mismo espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todas sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Yo creo que lo primero que tenemos que comprender como iglesia es entender que cada uno tiene una capacidad. Claro. Algunos tienen una, otros tienen dos, otros tienen tres. Algunos son capaces de hacer o realizar muchas cosas dentro del servicio. Pero no hay que frustrarse porque el que tiene muchas tampoco tiene que enorgullecerse o agrandarse pensando que son sus capacidades. Porque es ahí cuando produce el ego la vanagloria de pensar que son mis capacidades, y no son mis capacidades, sino es Dios quien da las capacidades a cada uno de nosotros. Y a veces cometemos ese error que creemos que somos nosotros. Exacto. Y el que tiene menos capacidades piensa que es menor que el otro, porque hace menos. Entonces creo que ahí debemos comprender que todo lo que hacemos, todo lo que viene a nuestra vida, no son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades, sino que es Cristo en nosotros quien nos capacita para realizar tareas. ¿Alguna vez pensaste en hacer algo y no te sentiste capaz? Sí, muchas veces. Muchas veces no me sentí capaz de hacer algo y a lo mejor me creía el cuento porque en la mente suceden muchas cosas que las películas que nos pasamos, ¿cierto? Donde pensamos, no, si yo puedo hacer esto otro, pero hay algo que no tenemos muchas veces que es la preparación. Nos saltamos la preparación porque yo sé que Dios ha puesto dones sobre nosotros, ha puesto talentos sobre nosotros, pero si no los preparamos, si no practicamos este talento, este don que el Señor nos ha dado, difícilmente podremos ponerlo en práctica de una manera eficaz. Entonces, por ejemplo, yo sé que las ardillas trepan, pero también hay ardillas voladoras. Claro. Entonces, hay animales que cumplen dos funciones también, pueden hacer más cosas. Pero también creo que debe haber una preparación antes de eso. O sea, si esta ardilla voladora no se motiva a volar, a saltar de un árbol a otro, yo creo que no podría, a lo mejor, sus músculos se atrofiarían si no lo pone en práctica, ¿cierto? Entonces sería más difícil para ella, a lo mejor, saltar de un árbol a otro. Claro, entonces, bueno, eso. Es importante lo que tú dices porque el tiempo de preparación es valioso. Y me acuerdo cuando hablamos de preparación de muchos personajes de la Biblia, pero uno que me llama mucho la atención y uno de los que más me gusta es la historia de Moisés. Pasó de vivir 40 años en el palacio, siendo parte del reinado del faraón, de la realeza, y aprendiendo cuántas cosas importantes, aprendiendo tanta calidad de vida, viviendo un estilo muy diferente a lo que le tocó pasar después, pero después escapa y cuando llega al desierto y tiene que pasar 40 años más. O sea, no fueron 40 años de una preparación extraordinaria, de elocuencia, de quizás de modales, de muy buena educación, pero después de eso tuvo que pasar 40 años más en el desierto siendo nadie.
Fue alguien 40 años, alguien importante, alguien reconocido, que me imagino que él pasaba por las calles de Egipto o caminaba por algún lugar y todo el mundo le rendía alguna pleitesía, o un saludo o una honra. Y después pasó a ser 40 años que no fue nadie. Que de hecho, cuando Dios lo llama en la zarza y él dice, pero ¿quién soy yo para presentarme frente al faraón? Tuvo que bajar 40 años su ego, tuvo que bajar 40 años entender que él no es nadie, que no era nadie. Y después de esos 40 años se convierte, gracias a las capacidades, nuevamente, que Dios le da para ser el gran libertador del pueblo. Qué impresionante que muchas veces queremos saltarnos los procesos, nos queremos saltar el aprendizaje. Y el tiempo de aprendizaje es el más importante para nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos querido saltar eso? Claro, y dentro de eso también relata la Biblia que Moisés fue una de las personas más humildes que también hubo. Entonces, es muy importante también en esta preparación humillarse. O sea, saber de que no son nuestras capacidades, que si bien Dios nos ha dado muchos regalos, muchos dones, y claro, dentro de eso también nos da la capacidad una actitud que debemos tener que es correcta frente a esto, que no es nuestro, que es un regalo. Entonces, muy importante también el tema de la humildad y claro, es también un proceso que el Señor hace en nosotros muchas veces y bueno, eso cuesta también. Cuesta bajar el moño, a veces decir no, tengo que volver a donde Dios me trajo, donde Dios me enamoró, donde Dios puso esas promesas, esos sueños en mí para seguir adelante. Claro, creo que es uno de los momentos más importantes. ¿Cuántas veces sentimos o sentiste tú que, te lo preguntaba hace poquito, cuántas veces sentiste que no estabas preparada para algo? Muchas. ¿Y cuántas veces hiciste algo y dijiste, no soy yo? Sí, también, bueno, las personas que pueden también conocerme desde hace ya tiempo, saben la persona que yo era, no era una mala persona, pero sí era muy tímida. Éramos iguales. Éramos iguales, nos parecíamos mucho de nuestra adolescencia. Estábamos destinados. Estábamos destinados ya, el Señor es muy bueno. Entonces, uno se ve ahora y uno claramente, si lo vemos a tiempo atrás, jamás hubiéramos pensado que Dios podría en nosotros hacer tales cosas. Yo jamás pudiera pensar que tendría que, no sé, ser pastora, tener a lo mejor, estar en un lugar de privilegio, digámoslo así, entre comillas, que para mí es una honra, claramente. Entonces, no sé, es Dios, no es nadie más, la verdad. No pudiera ser por mí porque, digámoslo así, Belén González, la capacidad que tiene es nula. Humanamente hablando, es nula, pero Dios y sus cosas raras que tiene, que nos usa y nos sorprende muchas veces, pero siempre es Él. Sí. Así, yo creo que una de las cosas también importantes es entender y conocer cuáles son nuestras capacidades. Hay personas que nacen con una capacidad, por ejemplo, nosotros que intentamos jugar al fútbol, y hay algunos que son buenos. ¿En qué momento? Y uno le pregunta, ¿fuiste a estudiar, aprendiste? Nació con esa capacidad de jugar al fútbol. Como hay otros que quizás no nacieron buenos para el fútbol, pongo el ejemplo del fútbol, pero se formaron en el tiempo y lograron con disciplina, con entrenamiento, ser grandes futbolistas. Pero hay otros que no hicieron nada y nacieron con eso de ser buenos para algo. Y hay gente que es así, gente que toma un instrumento, toma alguna cosa de tecnología y lo manejan, y lo hacen funcionar. Yo quedo así como que, wow, ¿cómo lo hacen? Digo yo. Yo, para poder lograr algo, tengo que esforzarme, trabajar, y hay cosas que no dan, hay cosas que no resultan y uno queda como, esto no se me dio.
Claro. Entonces yo creo que lo primero, y darle consejo a todos aquellos que van a estar mirando este capítulo, decirles que busquen para qué son buenos, busquen sus habilidades, y cuando logren concretar una actividad bien hecha, esfuércense por mejorarla. No se queden en la mediocridad solamente de, ya hago esto más o menos. Hágalo con excelencia, hazlo bien. Me acuerdo que lo hemos conversado muchas veces. Yo antes me consideraba alguien que tenía muy poca creatividad. Y veía a otros, no con envidia, sino veía a otros y decía, ¿cómo se le ocurren esas cosas? Decía yo. No lo puedo creer. ¿Cómo tienen esa capacidad de crear, de creatividad y cosas así? Claro, y yo decía, Señor, yo también quiero tener creatividad para hacer cosas, ideas. Y de un momento a otro comenzó mi mente a tener ideas, a pensar, a crear cosas en la mente, y esas cosas se comenzaron a llevar a la práctica. Pero entiendo y comprendo que no soy yo, sino que es el Señor quien hace las cosas. Claro, y lo que el Señor nos da, lo que el Señor da a la iglesia en sí, termina siendo para servicio de los demás. Como decía, somos un cuerpo. Claro. Y todo este cuerpo tiene diferentes funciones. Por eso el apóstol mencionaba que nosotros no podemos ser todos brazos, no podemos ser todos piernas, no podemos ser todos cabezas, sino que cada cual tiene su función, cada miembro de este cuerpo. Y claro, todo esto ayuda para enriquecer a la iglesia, para fortalecerla, para hacerla madurar. Y ahí también los frutos del Espíritu se ponen en práctica, la paciencia, la amabilidad, la bondad. Todo esto se pone en práctica al final para poder crecer, para poder expandirnos, para multiplicar, para ser más unidos. Exacto. Creo que es importante aprender y conocer nuestras capacidades para eso, para entender que esto no es para nuestro beneficio, sino para poder bendecir el trabajo, la obra del Señor, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El cuerpo, cuando se duele, cuando nos golpeamos una parte del cuerpo, todo el cuerpo prácticamente se duele. Fui a jugar al fútbol el lunes y me pegaron un pancorazo en un muslo y no alcancé a jugar nada, 5 minutos y ya estaba lesionado. No soy bueno tampoco, me entretengo. Este es un ejemplo claro de... Y resulta que al pegarme ahí, claro, uno te duele un área, pero intentas volver a jugar y es como que te doliera todo el cuerpo. Y eso es lo que nos enseña la palabra, de que todos somos importantes. Exacto. No hay alguien que tenga, el que tiene más capacidades importa más. El que tiene más capacidades o el que hace más cosas tiene más habilidades. O tiene mejor llegada con Dios. No es así. Creo que nosotros tenemos que comprender que cada uno importa en el reino. El que hace mucho, el que hace más o menos, y el que hace menos. Todos importamos en el reino de Dios. Todos somos valiosos, y por eso te decimos hoy, es importante el trabajo que estás haciendo. Exacto. No es en vano. No intentes correr si eres un pez. Si eres alguien que nada, hazlo bien. No intentes trepar si eres un conejo. El conejo corre, salta, no trepa a los árboles. O quizás sí, no lo sé. Pero el cuento decía eso. No intentes volar cuando eres una ardilla que quizás va a volar de un árbol a otro, pero no va a tener un vuelo como un pájaro. Intenta comprender y entender cuáles son tus habilidades. Descubre lo que Dios puso en ti. Todos tenemos algo, ¿sí? ¿Qué crees tú? ¿Que todos tenemos algo para entregar? Sí, Dios repartió dones a todos. Y el que dice yo no tengo don, es porque simplemente no lo ha buscado, no ha sabido a lo mejor cómo descubrirlo. Pero yo sé que Dios es un Dios que le gusta regalar, y es un Dios que le gusta poner dones sobre sus hijos, porque Él sabe cuán importante es que nosotros los tengamos, porque al final la gente nos tiene que conocer
las personas que no conocen a Cristo tienen que también ver en nosotros esto, que hay dones, que Dios puede hacer milagros, que el Señor sigue obrando hasta el día de hoy. Qué bueno que podemos compartir este tiempo juntos. Sí, me gusta mucho. ¿Cómo era? Conejos que nadan y pájaros que corren. corren. Así que les animamos a todos quienes van a ver este capítulo de Conejos que nadan y pájaros que corren, que puedan tomar conciencia y entender que hay capacidades en todos nosotros y que las podemos desarrollar para el servicio y que la iglesia siga creciendo. Que no sea solamente para engrandecernos nosotros, que eso no sea la prioridad en ningún momento. Que no sea la vanagloria, que no sea el reconocimiento, sino que Cristo sea reconocido a través de nuestra vida. Y cuando nos pregunten, ¿cómo lograste eso? No lo sé. Es Dios. Es Jesús en mi vida que obró y Él me dio la capacidad de realizar todo esto. Así es, la única respuesta que tenemos para todos estos milagros que estamos viviendo y claro, decirle a cada uno, manténganse firmes, perseveremos hasta el final, porque el que persevera hasta el final, ese va a tener gran recompensa. Así que los que están buscando, no se rindan, busquen y van a hallar lo precioso que es Dios. Van a conocer a ese Padre eterno, Padre bueno que nos ama tanto. Así que hasta seguir adelante. Eso. Bien, un abrazo a todos. Gracias por vernos, los que nos van a ver ahí, ya sea en el celular, en la televisión o escuchar de camino a un lugar en la radio, conectado al teléfono y todo eso. Suscríbanse, denle me gusta, compártalo. Podamos llegar a más personas con este mensaje y desarrolle todo lo que el Señor puso en tus manos, puso en tu corazón, en tu mente, hazlo. Como decías tú, y lo dice Pedro, el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios serán exaltados. Otra versión dice, el Señor los pondrá en lugares de mucha importancia. Pero eso tiene que ver con el corazón humillado, con el corazón rendido, con personas que entienden que no somos nosotros y que se humillan y dicen, yo no sé, el Señor es el que hace. Y el Señor toma eso y dice, bien, esta es materia para poder realizar mi obra en Él, que la obra ya está hecha. Jesús ya murió y ya depositó su Espíritu Santo en nosotros. Así que un abrazo a todos, gracias por acompañarme. Un abrazo a todos. Bendiciones para todos.